Cómo trasplantar 18 cactus, segunda parte, capítulo 1, macetas y orificios de drenaje. Experiencia personal paso a paso. Luigi Campos. Madrid, 24 de marzo de 2024. Hola amigos, continuamos con la segunda parte de nuestro tema. Cómo trasplantar 18 cactus, experiencia personal paso a paso. En la primera parte presenté una guía con 4 pasos. Primero, quitar el cactus de una maceta. Segundo, quitar la tierra adherida a las raíces. Tercero, cuidado con las raíces al cambiar de maceta. En esta segunda parte he decidido dividirla en capítulos. En el primer capítulo habla de macetas y orificios de drenaje. Y sobre el segundo capítulo, el sustrato, la colocación, el agua, el riego y canela para cactus. Espero que os sea de ayuda este vídeo para encontrar la información que precisáis. Segunda parte, capítulo 1, macetas y orificios de drenaje. En este vídeo os muestro paso a paso las macetas que usé en los cactus y cómo hice los orificios de drenaje, el cual dura 20 minutos. Del mismo modo que hice en la primera parte de este tema, os dejo amplia información de interés respecto a macetas y orificios de drenaje. Desarrollo del capítulo 1 en 2 partes. A. Macetas. B. Orificios de drenaje. A. Maceta. Información 1. Materiales de macetas. Tipos de macetas, interior o exterior. Existen varios tipos de macetas en el mercado, cada una con sus propias ventajas y desventajas. A continuación, te listamos los principales tipos de macetas para interior o exterior. 1. Macetas de plástico. Son las más comunes y económicas. Están disponibles en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Son resistentes y duraderas, pero pueden retener demasiado calor y no permitir una adecuada circulación de aire y agua. Además, el plástico puede deteriorarse con el tiempo y el sol. 2. Macetas de terracota. Conocidas como macetas hechas de arcilla, se convierten en la opción más popular para el cultivo de plantas. La arcilla permite que el agua y el aire circulen fácilmente, lo que favorece el crecimiento de las raíces. Estos tipos de macetas también son porosas, lo que ayuda a reducir el exceso de agua en la maceta. Sin embargo, pueden ser más costosas que las de plástico y pueden ser pesadas y frágiles. 3. Macetas de cerámica. El tipo de macetas más elegantes y decorativos, disponibles en una amplia variedad de diseños y colores. Pueden ser más caras que las macetas de plástico y terracota, pero son duraderas y resistentes. La cerámica también es porosa, lo que ayuda a reducir el exceso de agua en la maceta. 4. Macetas de metal. Son ligeras, resistentes y duraderas. El metal puede retener el calor, lo que es beneficioso para las plantas que requieren un ambiente cálido. Sin embargo, el metal también puede calentarse demasiado y quemar las raíces de la planta. Además, las macetas de metal pueden oxidarse con el tiempo. 5. Jardineras de madera. Las jardineras de madera son una opción popular para el cultivo de plantas en exteriores debido a su durabilidad y estética. Están hechas de madera, generalmente de madera dura, como el cedro o el roble, y están disponibles en una variedad de tamaños y diseños. Tienen la ventaja de ser muy duraderas y resistentes a la intemperie. Además, pueden añadir un aspecto rústico o natural a cualquier espacio. Sin embargo,
Las jardineras de madera pueden ser más costosas que otros tipos de macetas y pueden descomponerse con el tiempo si no se cuidan como es debido. Información 2. El tamaño sí importa. Las suculentas o cactus tienen fama de resistir largos periodos de tiempo sin agua. Sin embargo, no resistirán si el tamaño de la maceta es demasiado grande. Debes escoger un tamaño correcto que le permita a la planta crecer, pero sin darle demasiado espacio, ya que sus raíces correrían el riesgo de pudrirse. Si el cactus comienza a crecer hasta que la maceta se le quede pequeña, debes comenzar a plantearte comprar otras más grandes. El mejor material. Cada material tiene sus propiedades, pero en el caso de los cactus, las macetas de cerámica o de arcilla son tu mejor elección sin ninguna duda. Estos son los motivos. Primero, una maceta de barro tiene el peso perfecto para un cactus a diferencia de las de plástico, cuyo escaso peso supone un factor de riesgo para el cactus y sus raíces. Segundo, los cactus sufren cuando el sustrato permanece largo tiempo mojado y, al ser poroso, el barro permite que se filtre dicho exceso de agua. Con esto y los necesarios agujeros de drenaje puedes despreocuparte. Tercero, nos han vendido la moto de que los cactus resisten el calor como si nada. Sin embargo, si la temperatura es muy alta o muy baja, las raíces sufrirán. A diferencia del plástico, el barro o cerámica regula la temperatura del interior, refrescando cuando hace calor y protegiendo del frío. Cuarto, la textura de la arcilla facilita que las raíces se adhieran a las paredes, lo que favorece el equilibrio y desarrollo de la planta, a diferencia de otros materiales que complican esta tarea. Quinto, el sustrato no puede estar mojado durante mucho tiempo. Lo adivinaron, ¿verdad? Efectivamente, el barro también seca el sustrato antes, esté o no al sol. Y sexto, la cerámica, barro o arcilla es un material muy duradero. Solo pensad en que aparecen en excavaciones arqueológicas. Si cuidáis vuestras macetas de barro, durarán por siempre. Mejores macetas para cactus. Propiedades negativas de otros materiales. No estamos maquillando nuestros consejos por ser alfareros y hacer macetas para cactus que cumplen con todos estos requisitos. Por eso mismo vamos a mencionar brevemente las propiedades negativas de los materiales para macetas más comunes y veréis cómo aquí no intentamos engañar a nadie. Primero, plástico. Es un material que retiene el agua y la temperatura. De hecho, jamás pongáis un cactus en una maceta de plástico al sol o morirá. Pesan poco y las raíces no se agarran. Segundo, resina. En esencia, sus propiedades son idénticas al plástico, salvo que no calientan tanto el sustrato cuando están al sol. También es un material más duradero. Tercero, metal. Sin duda el peor material para un cactus, ya que multiplican la temperatura del sustrato. Además, el peso varía mucho según el material y el espesor. Tampoco transpira y, en algunos metales, la humedad puede hacer que se deteriore en poco tiempo. Y cuarto, piedra y cemento. Los agrupamos por su similitud. Su punto fuerte es que aíslan maravillosamente el frío-calor, pero no transpiran y son demasiado pesados. Resumen y últimos consejos. En conclusión, la maceta que escojáis, sea como sea, debe de cumplir estos requisitos. Primero,
tamaño y pesos apropiados. Segundo, deben tener agujeros de drenaje, a ser posible más de uno. Si no lo tienen, hacédselo. Tercero, respecto al material debe ser transpirable cuanto al agua y aislante en cuanto a la temperatura. Y cuarto, escojáis la maceta que escojáis, informaros siempre de las propiedades y particulares del tipo de cactus que vaya en ella. La información no ocupa lugar, pero la pérdida de una planta sí. B. Orificios de drenaje. Información 1. Los orificios de drenaje en las macetas cumplen una función esencial. Permiten que se drene el exceso de agua, lo que ayuda a evitar que el sustrato se empape y provoque la pudrición de las raíces. Las plantas solo absorberán tanta agua como necesiten y el exceso de agua permanecerá en la mezcla para macetas o se escurrirá. A la mayoría de las plantas no les gusta tener los pies mojados o sentarse en un sustrato empapado. Cuando el medio está demasiado húmedo, las raíces no pueden respirar y esto hace que mueran o se pudran. Esto luego puede extenderse a raíces sanas y eventualmente matar toda la planta. No quieres que la raíz se pudra. Es por esta razón que se buscan con tanta frecuencia orificios de drenaje para macetas de interior. También garantizan que pueda regar abundantemente sus plantas. A menudo recomendamos regar hasta que drene por el fondo, que cubra todo el cepellón. Los orificios de drenaje facilitan las cosas, ya que le permiten colocar la planta y la maceta en lavabos, bañeras y duchas y darles un buen remojo, luego dejarlas escurrir antes de devolverlas a su lugar en la casa. También significa que puedes plantar directamente en la maceta, aunque tenemos una mejor opción a continuación, sin agujeros, ningún problema. Las macetas sin orificio de drenaje en la parte inferior generalmente se denominan mangas, ya que se utilizan para deslizarse sobre las feas macetas de plástico en las que vienen las plantas cuando se compran en el vivero. No están diseñados para ser colocados en macetas, ya que el exceso de agua simplemente se acumulará en la base de la maceta y le resultará difícil saber cuánta agua hay allí. Las posibilidades de que se pudran las raíces al plantar directamente en una maceta sin agujeros son altas, por lo que no se recomienda plantar directamente en estas macetas. ¿Pero por qué lo haríais? Las fundas ofrecen muchas oportunidades de cambio y variación. De hecho, incluso facilitan el riego. Encontrar una funda que se ajuste perfectamente a su nueva planta no es difícil. Le brinda la opción de deslizar fácilmente su planta y colocarla en una funda nueva cuando le apetezca. Y aún mejor, significa que no tendrá que cargar con ese peso extra cuando les dé un buen enjuague. Puedes sacar la planta de la maceta, ponerla en el remojo y volver a colocarla en su lugar una vez que se haya drenado el exceso de agua. Información 2. ¿Cómo le hago un agujero de drenaje a la maceta? Como sabéis, es esencial que la maceta drene el agua en cada uno de los riegos y es muy recomendable que lo haga a través de un agujerito en la base de la maceta o, en su defecto, utilizar una maceta de plástico interior que sí que tenga esos agujeros hechos. Primer paso: sitúa la maceta boca abajo y utilizando un destornillador de estrella o un tornillo marca un agujero. Segundo paso: da pequeños golpecitos ayudándote con un martillo y girando despacio el destornillador.
Y tercer paso, cuando el destornillador traspase, está listo. Ten cuidado de no hacerle un agujero a la mesa. Las enfermedades surgen debido a la falta de orificio de drenaje. La falta de agujero de drenaje puede provocar diferentes enfermedades o problemas con sus plantas. Estos son algunos de ellos. Anegamiento. Las condiciones de anegamiento pueden ser causadas por un exceso de agua que bloquea el intercambio de gases. El oxígeno disminuye o pierde su lugar debido a la acumulación de agua en la maceta y el suelo. Los signos de anegamiento son el marchitamiento frecuente de la planta. Raíz podrida. La pudrición de la raíz surge debido a la condición húmeda o humedad del suelo. A partir de esto, las raíces comienzan a descomponerse con el marchitamiento de las hojas. Se vuelven amarillas o pueden caer. Mosquitos de hongos. Los mosquitos de los hongos son una mosca que ataca principalmente a las plantas de interior. Les gusta la humedad de la tierra de las macetas y les encanta poner huevos allí. Exceso de agua. Las plantas de interior necesitan menos agua que las de exterior. La mayoría de las veces regamos nuestras plantas en exceso sin darnos cuenta. El primer signo es una capa verdosa formada en la superficie superior del suelo, o más o menos cuando ves que el suelo está siempre húmedo. Siempre verifique si el suelo se ha secado antes de volver a regar sus plantas. Condiciones salinas. Debido al fertilizante y al agua del grifo, las sales se acumulan en la tierra para macetas. Como resultado, el suelo se concentra, los bordes de las hojas se vuelven marrones o aparece un color blanquecino en la superficie del suelo. En mi caso personal así ha sido. Los envases que utilizo son de material plástico rígido y de metal, por lo que según opinión los envases que utilizo no cumplen con los requisitos antes mencionados. Por desgracia, no todo en esta vida es perfecto. Recordemos el próximo vídeo, capítulo 2. Hablaré del sustrato, la colocación, el agua, el riego y la canela para cactus. Nos vemos pronto.